Atención, llegó hoy en tu cita un paciente con chasquidos, con cliques, ruidos articulares. Tú conoces y tú sabes diferenciar entre los tres tipos más frecuentes de chasquidos, de cliques articulares. Bienvenidos, hoy estamos juntos acá en una nueva clase donde voy a compartir tres diferentes tipos de chasquidos o ruidos articulares o clics articulares. No lo sé cómo dices en tu país. Por favor, ponga acá, mira de dónde estás, dónde me ves. Y vamos hoy a contestar todas tus dudas. Puedes preguntar qué quieres. ¿Quién ha participado de nuestro entrenamiento en bruxismo? Ponga acá en chat que me gustaría mucho charlar con ustedes. Bienvenidos a esta clase hoy donde vamos a hablar de tres tipos diferentes de chasquidos, de ruidos articulares. Imaginemos ahora que estamos en frase de un paciente con cliques articulares, ruidos articulares. Este paciente, ¿qué presenta este paciente? Un desplazamiento de disco, tal vez una condición degenerativa, no lo sé. Vamos a comprender hoy, en mi carpeta, ya voy a mostrar todos los diferentes tres tipos. No lo sé si lo conoces, pero vamos a aprender hoy. Estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes. Yo espero que habían pasado un buen momento en nuestro entrenamiento de bruxismo. Si tienes dudas, prontamente pregúntame que voy a contestarlos. Puedes poner acá en chat. Vale, mira ahora, vamos a mí. No sé si has visto a una clase mía, pero me gusta hacer una presentación acá. Voy a mostrar en mi iPad y vamos a hablar de ruidos articulares hoy. Pero antes de empezarmos, me gustaría de presentarme. Yo me llamo André. Soy odontólogo, soy investigador y profesor acá en París, Universidad de París en Francia. Entonces, de dónde me ves, ponga acá si es de Bolivia, El Salvador, de Venezuela, Argentina. Me gustaría mucho conocer todos ustedes. Vale, vamos adelante. Vamos He olvidado de decir que soy brasileño, entonces hablo español, pero no tan bien. Perdóname por mis errores, estoy aprendiendo, pero creo que hoy vamos a nos comprender y vamos a nos entender muy bien. Vale. Pero ahora me gustaría, Lu de Perú, hola Chile, Desiree de Chile, Costa Rica, Ceci. Me encanta conocerlos todos hoy. Me gustaría hablar un poco de tres diferentes tipos, voy a poner acá, tres diferentes grupos que podemos poner como así, ¿vale? Perfectamente. Tres grupos de chasquidos, podemos decir como eso, chasquidos articulares, no tan bueno. Chasquidos articulares o ruidos articulares, ¿vale? Podemos dividir tres condiciones odontológicas diferentes de ruidos articulares. El primer podemos llamar acá de pequeño, voy a decir como pequeño clic o pequeño chasquido. ¿Cómo llamas el clic, el ruido articular en tu país? ¿Cómo escribes? Yo conozco como clic, ruido, chasquido. Vale. Un pequeño clic, un chasquido muy pequeño. Imaginemos ahora
que estamos en fase de un cordón, como este, un cordón de ordenadora, computadora. Es muy viejo, está muy seco, ¿vale? Y vais a hacer esto. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir un pequeñito clic como se está muy seco. Clac, 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 clac. ¿Vale? Este pequeñito clic le llamamos acá como pequeño clic. En Brasil lo llamamos de estalido, ¿vale? Pequeño clic. Este pequeño clic es un clic que le llamamos de un clic continuo. Entonces tenemos clic, 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 clic cuando hacemos la apertura de boca y cuando cerramos la boca. Apertura y cuando cerramos la boca. Para cerrar la boca. Voy a aproximarlos un poco más. Vale. Es un ruido continuo, pero es un ruido que podemos decir que es más bajo. Un ruido no tan fuerte, más bajo. Tec, 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 tec. ¿Cómo hacemos esto? Con una borracha, con un elástico, podemos sentir un ruido más bajo. Esto es un ruido que podemos pensar en qué. Podemos pensar en algo que está muy seco, ¿vale? ¿O qué está seco? Tenemos en nuestra articulación, mira acá ahora, venga acá, mi paciente de hoy, mira esto. Un momento. Vale. Acá tenemos nuestro paciente con el músculo macetero, el músculo temporal, y acá tenemos la articulación temporomandibular, justo en fase del oído, ¿vale? Acá tenemos la articulación que le llamamos articulación temporomandibular. Y cuando abrimos, hacemos la apertura de boca, y cuando hacemos cerramos la boca, podemos tener un ruido que es un pequeño clic continuo, más bajo, y esto me empieza a pensar en algo más seco, ¿sí? Más seco. En toda la apertura de boca, en todo el cerrar de boca. Entonces, mira acá. ProImagen Radiológica ha preguntado si solo hay clic a la apertura. Ah, interesante. Esto es el segundo tipo de clic. Cuando hay clic solamente a la abertura. Vale. Adelante. Continuo de apertura, cerrar más bajo. Es continuo, ¿vale? Esto voy a pensar todavía a que le llamamos acá de un diagnóstico que le llamamos de adhesión. Una adhesión del disco articular. Yo voy a intentar abrir un programa para que veamos acá la articulación. Mira, esto lo llamamos Complete Anatomy. Es un programa para vernos toda la articulación temporomandibular. Vale, un momentito. Adhesión de disco. Vale, cuando tenemos, por ejemplo, imaginemos ahora un bruxismo. Paciente aprieta los dientes. Aprieta y vamos a tener acá, ¿o qué podemos tener acá? Una compresión. Vea acá en este paciente acá. Mira. Tenemos acá nuestro otro paciente que está acá. Tenemos el meato, el oído y tenemos la mandíbula y tenemos acá la articulación. Mira, el disco articular está acá. Si hacemos una compresión, compresión, podemos tener acá una adhesión. El disco articular se va a aprender a adherirse y va a hacer un movimiento, un ruido que llamamos de ruido continuo. ¿Vale? Un ruido continuo más pequeño clic.
es un señal, una característica acá de mi paciente. Pronto. Tenemos acá, mira, esto. ¿Estás viendo? ¡Qué lindo! Tenemos nuestra articulación en 3 dimensiones. Tenemos muchas estructuras como el ligamento temporomandibular, la cápsula. Voy a retirarlos. Y mira acá, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo disco articular. El disco en verde. ¿Miras? ¿Consigues ver? Esto es el disco articular. El disco articular, cuando hacemos un apretamiento, vamos a comprimir esta región. Y cuando hacemos el movimiento para abrir la boca, apertura de boca, podemos tener un ruido que le llamamos un pequeño clic. ¿Vale? Es un ruido, como lo habíamos mostrado, es un ruido que es de adhesión más bajo y continuo. Esto podemos decir que es un ruido de bruxismo. Podemos pensar en bruxismo, principalmente el bruxismo de apretar. Vale. Ahora, el segundo, tenemos un chasquido, un clic que es, mira, un clic más normal, que es un ruido único, pero es un ruido de corta duración. Corta duración. ¿Vale? Este ruido único, una vez, imaginemos ahora, una vez solamente, hacemos clic, clic, clic. Podemos tener esto en la apertura y podemos tener esto al cerrar la boca. Los dos, pero es solamente un único, solamente un ruido único de corta duración. Acá tenemos un que es continuo más bajo y el segundo es un único corta duración. Podemos tener en el medio el promedio de la apertura bucal y podemos tener otro al cerrar la boca. A esto podemos tener 2 diagnósticos diferentes. El primero debemos pensar en bruxismo y acá podemos pensar en 2 tipos de diagnóstico. El primero, más frecuente, es lo que llamamos de desplazamiento. Desplazamiento del disco articular. Tenemos un desplazamiento del disco que va a moverse más adelante. Cuando tenemos un desplazamiento de disco, normalmente tenemos un ruido único de corta duración en el medio. Cuando estamos en medio de apertura y cerramiento de boca. Esto le llamamos desplazamiento de disco. Y acá tenemos un desplazamiento que le llamamos un nombre con reducción. Vale. No voy a adentrar tanto, pero comprendas un poco más que tenemos un diagnóstico específico de esto. En otro que le llamamos, podemos tener acá un caso de hipermovilidad. Un paciente que tenemos cuando abre mucho la boca. Imaginemos acá ahora. Este paciente está acá. Y vamos a hacer apertamento de la apertura de boca. Normalmente el cóndilo que está acá y va a movimentar hasta acá, el medio acá, normalmente. Entre tanto, todavía podemos tener un momento en que el cóndilo va a ponerse acá, va a traspasar
el hueso que llamamos acá de hueso temporal, va arco zigomático, va a traspasar y puede traspasar por tener una hipermovilidad. Esta hipermovilidad va a hacer un trabamiento de boca, va a trabar la boca. Por esto, cuando la trabamos acá, podemos tener un clic al final de apertura bucal. Este clic al final de apertura bucal, yo le llamamos un clic de hipermovilidad. ¿Vale? Entonces voy a poner acá. Al final. Al final. Y acá en medio de la apertura bucal. Entonces, un clic único de corta duración, tenemos un desplazamiento de disco, porque tenemos una estructura que va a hacer clic con nuestra estructura. Vale. Y para finalizarmos la clase de hoy, muy fácil, muy rápida, vamos a mostrar una tercera opción. Una opción de ruido es un ruido que por veces le llamamos de crepitación. Es un sonido que podemos llamar sonido arenoso. Vale. Es un sonido arenoso múltiplo. Arenoso. La vamos múltiplo. Que hay muchos sonidos. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Es un sonido de, por ejemplo, pisar en hojas secas. Vale. Esto lembra algo que está una movimentación más dura, más arenosa. Clac, 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 clac. Esto podemos pensar en alteraciones, en cambios. Y acá ponemos el diagnóstico. Vamos a poner acá en cambios degenerativos. Alteraciones degenerativas como por ejemplo osteoartritis, que es un proceso degenerativo en la articulación temporomandibular. ¿Vale? Para cada uno de estos, bruxismo, pequeño clic, un clic de ruido único de corta duración, tenemos un desplazamiento de disco o una hipermovilidad, más al final un ruido de crepitación, que es un sonido arenoso múltiplo, pisar en hojas secas, de cambios degenerativos como osteoartritis. Mira, tenemos tres opciones, tres ruidos, que va continuo, ruido único o un sonido arenoso, pisar en hojas secas. Y podemos tener cuatro diagnósticos diferentes: bruxismo, desplazamiento de disco, hipermovilidad y osteoartritis. Entonces ahora has comprendido los tres. Yo espero que tengas anotado todos los tres. ¿Vale? Estoy ahora para contestarlos. Pregúntame qué dudas tienen. Y vamos a hablar la pregunta, no me recuerdo que ha hecho una pregunta sobre niños con bruxismo. No sé si lo sabes, pero la semana ayer ha hecho un entrenamiento, una clase práctica de bruxismo, donde ha explicado el bruxismo en niños, bruxismo en adultos, el bruxismo primario, el bruxismo secundario. Vale, en esta clase charlamos un poco sobre diferentes tipos de bruxismo. Y ahora, como una pregunta, voy a hablar de el tratamiento de bruxismo en niños. Tratamiento de bruxismo en niños, tenemos que comprender que hay muchos. Principal factor que tenemos que evaluar en nuestro paciente es hacer una anamnesis de alto valor para ver si hay, por ejemplo, alteraciones respiratorias,
alérgicas, factores secundarios del bruxismo. Hablamos en el entrenamiento de nueve factores secundarios en el bruxismo. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico, por ejemplo, la apnea, por ejemplo, medicamentos que podemos tomar y que pueden aumentar el bruxismo. Por ejemplo, me recuerda apnea, obstrucciones de la vía aérea, vía del ar, apnea, ¿qué más? Muchos otros. Síndromes, Alzheimer, Parkinson, muchas condiciones podemos tener el bruxismo secundario. En niños tenemos todavía que pensar en problemas respiratorios, bronquitis, en problemas alérgicos, sinusite, en desvío de septo, en alteraciones respiratorias. Vale. Entre tanto, todavía si no tenemos una causa secundaria en el bruxismo, podemos considerar el bruxismo como primario. ¿Y qué vamos a hacer? En niños podemos hacer una férula oclusal. Me gusta de hacernos en niños de hasta 5, 6, hasta 7 años, como no hay tanta fuerza muscular, me gusta de hacer una férula, que es una férula que llamamos de férula de acetato. Acetato es un material más rígido, pero no tanto. No es tan blando, pero es un poco rígido. Llamamos de acetato. ¿Y vamos a hacer cómo? Vamos a prensar un acetato en un modelo un articulado de tu paciente. Vamos a prensar una placa de acetato de 1 milímetro, ¿vale? Después, nuestra placa de 1 milímetro, vamos a prensar otra placa de 2 milímetros. Y tenemos en total 1 más 2 milímetros y vamos a hacer una férula de 3 milímetros, ¿vale? Todos los tipos de férulas, todos los tipos de bruxismo, tratamiento, diagnóstico de bruxismo, de TM, comprendiendo las férulas. Si quieres hacer una formación más avanzada, te invito a conocer mi nueva formación avanzada, que es formación avanzada en bruxismo, de TM y férulas oclusales. Vamos a hacer las inscripciones, han comenzado, pero hoy, mañana en viernes es el último día para hacer tus inscripciones, ¿vale? Puedes pagar en 3 cuotas. Si tienes dudas, puedes preguntarme y estoy acá para responder tus dudas, ¿vale? Comprendemos los 3 tipos de cliques de ruidos articulares, ¿vale? Es esto. Hay dudas acá. Hay otra cosa que puedo ayudarte en la formación, ¿vale? ¿Qué tenemos en la formación? Voy a mostrar acá ahora. En cuanto, si tienes preguntas, puedes preguntar en el chat. Dale, proimagen radiológica. Doc, en luxación con reducción, luxación o desplazamiento del disco. Perfecto. Hay clic a la apertura cuando pierde el disco y clic al cierre cuando lo recupera. Pero si el paciente solo presenta un solo clic a la apertura, sería un inicio. Mucho buena cuestión. Vale. En luxación discal o desplazamiento de disco podemos tener los dos. El clic, el ruido en cuanto hay una apertura bucal o cuando hay se cierra la boca. Podemos tener los dos. Normalmente es más frecuente que tenemos solamente en la apertura. Cuando tenemos los dos, en la apertura y en el cierre de boca, tenemos un clic que llamamos un estalido, un ruido recíproco que tenemos en apertura y cierre. ¿Vale? No es tan frecuente. Lo más frecuente es solamente uno en la apertura. Es exactamente como has preguntado. No puedo decir que sería un inicio. No tenemos cómo comprobar que es un inicio. ¿Vale? Lo más frecuente es realmente solamente un clic. Un clic en la apertura bucal. Entre tanto, todavía podemos tener los dos. Si tienes cuestiones, puedes preguntar directamente en mi Instagram. Estoy acá para ayudarte. Mucho gusto de estar con usted hoy. Y quién sabe,
podemos estar juntos en la formación avanzada. ¿Vale? Si no es tu momento, listo, no hay problema. Tenemos otras oportunidades acá también. Un beso desde Francia y que tengan un buen día. ¿Tá?